hoy porque vamos a tener a unos actores de doblaje. ¿Qué serían las películas para los niños si no fueran en español? Si solo fueran en inglés. Para algunas personas adultas, yo creo que las películas no serían nada. Y bueno, a veces no reparamos en ese tipo de detalles como es algo tan importante como eso. Entonces yo quiero invitar a que pasen acá conmigo a 3 actorazos de doblaje. Yo los quiero mucho, los respeto mucho. El doblaje es harto importante, harto difícil. Y bueno, que nos platiquen ellos de qué se trata. José Luis Miranda, el Body. Un aplauso. Adelante. ¿Cómo estás, José Luis? Bienvenido. Buenas noches. Siéntate, por favor. ¿Dónde dejaste el Body? Yo cuando me dijeron que venía José Luis, el Body, dije, ¿puede venir un Body? O sea, ok, ahorita platicamos. César Garduza, también estandopero. Bienvenido, César. Gracias por venir. Y por último, un gran amigo que también respeto mucho y admiro, mi querido Ray Armijo. ¡Bravo! Bienvenido. Bien, sentaos. Bienvenidos al Penthouse. Es un placer que estén aquí con nosotros. Muchas gracias por invitarnos, Charlie. Sí, yo con esa presentación dije, bueno, ¿quién va a subir o qué? ¿No? Sí, yo también. Pero bueno, cuando dijo actores, yo me imaginé que iba a estar Robert De Niro, Al Pacino, cosas sí, una cosa así. Al mínimo alguien conocido, ¿no? Claro. Sí, bueno, el chiste es de eso se trata, de que conozcamos un poco más de la gente que está detrás de películas muy exitosas que a veces ni siquiera aparecen en los créditos los nombres de los que doblan. Tristemente. Y eso está cañón. Somos los héroes anónimos. Son los héroes anónimos, sí. Entonces, un poco el Penthouse, para los que han venido por primera vez, tratamos de que la gente conozca a los que están detrás de las cámaras, a los que están detrás de los famosos, y por eso están hoy aquí, para que nos platiquen de qué se trata, qué están haciendo hoy, no sé, platícanos. Que a fin de cuentas es una labor muy importante, ¿no? Creo. Los que están detrás de cámaras, los que estamos detrás de un micrófono, que muchas veces pues no se conocen nuestros nombres, nuestras caras, ¿no? Pero somos parte importante de una industria, ¿no? Sí, harto importante. O sea, yo por ejemplo, hablamos de películas que las ganancias son putrimillonarias, ¿no? Sí, exactamente. Y nosotros no vemos ni un ápice de esa situación. Se ve reflejado en nuestro cheque, pero bueno. Hay películas que se estrenan, inclusive el taquillero ya se embriagó con las ganancias, sí, y a nosotros no nos han pagado, ¿no? Muchas veces pasa eso. Bueno, los músicos del Penthouse andan por las mismas. No se claven en ese tema mucho. Ellos no son los que trabajan por el alcohol. Sí. Bueno, ¿qué estás haciendo ahora, José Luis? Platícanos. Ahora estoy en unas telenovelas, son brasileñas. La que próximamente se va a exhibir se llama Imperio. Yo hago un personaje que se llama Josué. Es un guarura, es un sicario, es un hijo de todos modos. Sí, es la mano derecha del estelar, pues, ¿no? Es un tipo que trafica con esmeraldas, que trafica con diamantes. Es un papel importante. Porque, bueno, no les voy a platicar la trama, pero sí, de verdad es muy buena. Bueno, y si no lo dice José Luis, quién sabe muy buena, ¿no? Sí, lo va a decir. Digo, la van a ver, por supuesto, la van a ver. La van además a hay un detalle, en Canal 13, ¿no? Están funcionando actualmente en México, las telenovelas brasileñas están funcionando mucho. Tienen ratings altísimos, Televisión Azteca está por las nubes con esas telenovelas, y orgullosamente están dobladas en México. En México, exactamente. Sí. De hecho, yo tengo entendido que los doblajes mexicanos son de los mejores en el mundo, ¿no? Por lo menos del habla hispana, digamos. Lo que sucede es por el acento, ¿no? Que es muy neutral. Se pone el acento neutral, justamente, ¿no? Y que se habla un español que, pues vamos a decir que toda Latinoamérica lo entiende, lo comprende, ¿no? Porque hay palabras que se emplean aquí en México que son localismos y que, por ejemplo, en Argentina o en Chile o en algún lugar de Sudamérica las entienden de otra forma. O las malentienden más también, bien, ¿no? Más bien las malentienden, ¿no? Por ejemplo, los modismos, por ejemplo, etcétera, decir, por ejemplo, concha, ¿no? Sí, digo,
que es muy Aquí, rico. aquí es muy rico, ¿no? Que sí, claro, y Con digo, salchicha, la concha digo, siempre es rica. Con chocolate. frijoles y un vasito con leche, pues Con por nata. supuesto, ¿no? Con Con nata. natas, ¿no? También, ¿no? Molletes con nata. Excelente, Sí, excelente. ¿Y son para la novela, la van a pasar en el 13? Sí, dijiste, por ¿verdad? supuesto, sí. Supongo la que están- sí, porque es televisión azteca, la ¿no? El están- cliente. la están anunciando en YouTube y dice Ok. próximamente en Canal 13, ¿no? Excelente. En Canal 13, Muy bien. sí. La última que pasaron brasileña fue mucho. Es muy buena, pues. Avenida Brasil, no sé si la Ok. conoces. También tuvo mucho Bien, éxito. Fue un Ya, fenómeno, por allá sí. dijeron También que tuvo sí. mucho Sí, éxito, fue un sí, Avenida fenómeno, de Brasil, verdad. sí. Sí, Incluso sí, sí. A mí me pasó que yo no me tocó trabajar en esa novela, pero gente que la veía y juraba que estaba hecha en español. No se dieron Ok. cuenta hasta tarde que era una novela que estaba doblada, ¿no? Sí, muy buenos Lo que es actores, la ¿eh? sincronización es casi Sí, perfecta, sí, sobre sí. todo No, porque el idioma, ¿no? El portugués es similar al español, entonces claro. las labiales van cayendo muy Sí, sí, excelente, exactas. sí, exactas. Por eso se llaman actores de doblaje, ¿no? Sí, por Porque hay que supuesto. darle la Sí, sí, intención, sí, el sí, dramatismo, el tiempo, etcétera, ¿no? Sí, no nada más. Aquí es la hablarlo, ¿no? complejidad de esto es que casi todos los actores que hacen imagen pues tienen de referencia el apoyo del cuerpo, ¿no? Si están enojados, pues se les ve la cara de enojados, ¿no? Si están tristes, se les ve la cara. Aunque la voz no parezca tanto, con el apoyo físico pueden dar mucho de esa emoción. La complejidad que tenemos nosotros es que lo único que tenemos para llenar ese trabajo que ya está hecho es sonar a todo ese cuerpo, ¿no? Todo Entonces, sí, se claro. debe Eso es lo que transmitir con se la voz, complica. únicamente claro, con claro, la voz. claro. César, ¿qué estás haciendo ahora? Bueno, ahorita hablando de cosas de un poco dramáticas, hay una serie de la BBC que se llama Los Tres Mosqueteros, que está teniendo mucho éxito en Inglaterra, ya van por la tercera temporada, se estrena próximamente, y estamos doblando la serie y ahí me toca interpretar a Athos, que es un personaje bastante bueno dentro de la historia de la serie. Es un personaje muy oscuro que vive muy atormentado por su pasado y es un trabajo que me gustó mucho porque fue muy difícil, fue complicado el agarrar el personaje y es algo de lo que me siento muy contento. Espero que pronto ya la puedan ver exhibida en ¿Quién la español. dirige? La dirigió Rebe Patiño, una gran directora que Una desde aquí excelente le mando actriz un y besote es directora también. de doblaje. Sí, también. Seguramente nos está viendo. Y es excelente amiga también. también. Le mandamos un beso. Y además Es una- es precioso, es una persona, chulada, es ¿no? es Una muy cosa buena persona bárbara. también, sí, Se claro. reportan, señora. Muy bien. Ya los escuchaste, Rebe, ¿eh? Y también haces stand-up. Estoy empezando apenas a pegarle ahí al mundo de la comedia. Este año empecé como a prepararme, a buscar un poco quién me Es enseña. que le salían unos chequesotes en doblaje que hay que No, buscarle, ¿verdad, amigo? el Sí, que stand-up tuvo que es algo apoyarse, sí, tuvo que apoyarse en eso que también. siempre me ha gustado, ¿no? Y traté de explorar este año un poquito esa vena cómica, ¿no? Ya tuve la fortuna de haber ido a grabar Están Parados, que va a salir pronto, ¿no? De mi participación ahí. Y pues empezando a picar piedra ahora un poco en ese mundo de la comedia, ¿no? Yendo a los open mics, a probar cosas y Ok. tratando de hacer caminito también. Ok, niños que nos estén viendo ya vieron que el doblaje no deja. Exactamente. Lo Sí, intenten. mejor estudien, por favor, estudien. ¿Sabes sí, qué, sí, Charlie? sí. Hay una cosa muy importante que bueno, ya que tocaste el tema de los niños que nos están viendo, yo creo que todos en algún momento admiramos de principio el doblaje, ¿no? O nos llamó la atención, o quisimos averiguar esa voz, ¿no? Yo recuerdo que mis primeras experiencias con el doblaje fueron identificando los personajes que yo veía en las caricaturas, que yo veía Ok. de niño. Sí, sí. Gente como el Tata, ¿no? Ok. Que en paz descanse, don En paz Jorge descanse, Arbizu. nos acaba de ir, sí. Y eran personajes que yo de repente decía, esta voz, pero esta voz se parece a esta otra, ¿no? Pero claro. no, ¿cómo es posible, no? Y es eso, es el doblaje, ¿no? Sí, es la claro. actuación y la interpretación de uno o dos o más personajes dentro de una misma serie Sí, o una sí. misma caricatura, que es lo que hacía el Tata, El ¿no? Tata, Con varios sí, claro. personajes. O fíjate, Sí, claro. perdón, muchas veces se posicionan tanto las voces que, por ejemplo, tú ves un programa, vamos a decir Starsky y Hutch, y ves otro programa que no es Starsky y Hutch y dices, oye, está hablando Starsky, oye, está hablando Hutch. Ya identificas al Ya personaje, identificas ¿no? No al al actor. personaje, ¿no? O lo contrario, ¿no? Exactamente, ¿no? Algunos crecemos con series de años.
puntualmente yo creo que pasa mucho en la caricatura, en el cartón, y de repente nos cambian la voz de alguien y ya no te gusta Bugs Bunny, ya no te gusta Exactamente, Homero sí, Simpson, eso ya no te- sucede. Eso pasa. Güey, ese Eso no es. sucede. Bueno, Sí, hace, sí, hace sí. no te vayas más lejos. ¿Hace cuántos años fue lo de los Simpson? Que les cambiaron las Las voces, voces. fue un relajo. Sí, sí, los sí, fans sí. reclamaron. Y bueno, uno está con la empresa que nos llama, con el director que nos llama. O sea, es un poco difícil de repente decir, no voy a este lugar. Ok. O solamente soy exclusivo de este lugar, ¿no? Sí, sí, sí. De sí. repente es complicado porque yo creo que el actor se debe también pues al público, a la gente, ¿no? Y si estás Y en la un casa programa, comen, ¿no? Y en la casa hay que Exactamente. comer, o Sí, sea, claro. aunque sea un kilo de tortillas, unas frijolitas. ¿Tú qué estás haciendo, mi rey? Fíjate que yo recientemente tuve el honor y la oportunidad de interpretar un personaje en la película Everest, Ok. que creo que todavía está en cartelera. Todavía creo. Todavía ya está por salir, pero los que no la hayan visto se las recomiendo. Tuve la oportunidad de doblar a Jason Clarke Ok. en el papel de Rob Hall, que si no la has visto es una película que está basada en hechos reales, de un equipo que Ok. subió al Everest. Y bueno, el director del campamento y el director el jefe que los guía a todos se llamó Rob Hall. Ok. Entonces ese es el personaje que interpreté yo. Y también, como decía César, es un reto, ¿no? Es un reto porque tuvimos que hacer escenas. También César Garduza estuvo en la película. Sí, yo hice ahí a John Krakauer, se llama mi personaje, que es Miembro un del periodista que acompaña justo a la expedición para llegar. Entonces, no me dejarás mentir, hay escenas que son arriba de los 8,000 pies, ¿no? De Exactamente. altura. Y bueno, actoralmente es un reto porque Sí, claro. el personaje está respirando, ¿no? Con dificultad. Con mucha dificultad. Sí, sí, sí. Entonces son escenas muy, muy largas y son escenas que tienen un reto actoral alto. Ahora que tocas eso y Ay, caray. Oye, no, Bueno, deja de estar espérame, apagado. yo no he movido las Oye, manos. nos están viendo Bueno, niños. ese Por tema favor, es para no niños, toques Charlie. eso, ahora güey. que tocas ese tema, yo soy actor más que conductor y ya se notó. A los actores nos regañan mucho por la impostación de voz. Tenemos ese gran problema los actores, ¿no? Entonces, para ser actor de doblaje sí se tiene uno que preparar. Sí, ¿Cuál por es la supuesto. preparación? Por ¿Qué- Mira, qué- al qué- final supuesto. es ¿Cuál una, es es la una columna rama, de- es una rama de la actuación, y como hacer cine requiere una técnica especial de cine, ¿no? Por los planos que son muy cercanos y las expresiones, etcétera. Hacer televisión requiere otra técnica, ¿no? Hacer teatro requiere otra técnica. Justamente, ¿no? Sí. En el caso del doblaje también tienes que aprender a manejar una técnica especial, porque además de todo, muchas veces tiene que ver con la proyección de la voz, porque tiene los micrófonos que captan muchas cosas, ¿no? Tienes un script con hojas, ¿no? Tienes que ver la pantalla, tienes que leer, ver qué está pasando, escuchas tu audioguía, ¿no? Es una técnica especial, ¿no? Que requiere el doblaje. Y es algo muy curioso, perdón, que hay gente que, bueno, no conoce el doblaje, no sabe de qué se trata, ¿no? O sea, creen que nosotros traducimos simultáneamente la película, exactamente. digamos. Y A mí no. me han llegado a preguntar, oye, y es muy difícil estar traduciendo y actuar. Y yo digo, no, espérame, o sea, hay un traductor, ¿no? No, si fuéramos traductores trabajaríamos en las Naciones Unidas. Sí, ¿no? claro. Sí, estaría- ganaríamos ganando- muchísimo ganando más. en Mucho dólares, más. Sí, ¿no? pero sabes, Sí, fíjate sí, que lo más... también en la presidencia de la República necesitan ahorita. Claro, sí, mucho habría dólares, que doblar sí, a sí, alguien ahí, sí. ¿no? Bueno, A mí- ya nos dobló bueno, a yo nosotros paso, un poco, sí, ya nos ¿no? doblaron a Ya nosotros. nos Que está sea un doblando, vocero. creo, un Fíjate poquito. que lo más interesante de todo esto es que las cuestiones del doblaje son en frío, ¿sí? O sea, el Bueno, actor, algunos el doblajes actor de son en teatro, por Cuando ejemplo, traen hielitos, pues te dan tu personaje, lo estudias en tu casa, te lo llevas, lo memorizas, en fin, tienes ensayos y lo presentas, ¿sí? Y muchas veces, al momento de presentarlos, hasta se te olvida, no te brincas escenas. Nosotros somos en frío, ¿sí? Ok. ¡Pau! ¿Sí? A la primera o a la si segunda. acaso, o a la tercera, no sé, el ¿no? director te dice, mira, tu personaje es esto, Más o menos te da eres una un policía, semblanza, eres ¿no? de un eso. detective, la trama va así, porque no vemos toda la película. Hay mucha gente que cree que Exacto. vemos toda la serie, o Exactamente, toda la ¿no? película Sí, antes no la de vemos, interpretar ¿no? al Sí, hay personaje. gente que dice, oye, ¿cuántas veces ven la película antes de llegar a doblar? Y es, Wow. no, muchas veces
De hecho, ahora, la manera en la que se dobla ahora, tú solo ves las partes en las que tu personaje sale. Exactamente, ¿no? En las que participas. Entonces, nada más. Y si no tu se diga personaje- si es una película muy cuidada o muy Claro. protegida. Sí, a porque veces hay- que claro. ni eso ves, ¿no? Exacto. Ahora, con Vienen estas protegidas. cuestiones de la piratería y tal, sobre todo las películas que van para cine, que requieren mucho cuidado en estas cuestiones, ves la pantalla en negro y cuando tu personaje habla, se abre un circulito así donde ves la boca. Se le ve la boquita nada Y más. nada más. Y lo que escuchas, ¿no? Y hay muchas veces que si no vas a hablar, bueno, el personaje no habla y nada más se oye que grita, no ves nada, ¿no? Cosas así. Entonces, toda tu referencia es auditiva. Y con el director, que es el que siempre te va a llevar de la mano a decirte, mira, como él ya la vio, te dice, en esta escena resulta que el tipo se cayó del 7º piso, no es que se caiga de un primer piso, entonces el grito va a Es ser diferente, diferente, ¿no? O sea, aunque parezca extraño, así es, ¿no? Esa es Oye, la pues complejidad. hacen que tiene. milagros, no hacen Fíjate doblajes, que hay hacen veces, milagros. de verdad, Prácticamente. de verdad, hay actores, magníficos actores de doblaje, que de verdad se ve mejor la actuación de ellos en ciertos personajes que los que están en la película. Sí, Sí, te les lo dan creo. más vida, más color. Sí, sí, Sientes sí. que realmente están hablando en español. Sí. Sí. Incluso- Y gusta mucho eso, pues, ¿no? Por eso se dice que el doblaje mexicano es el mejor del mundo, ¿no? Exactamente. Ok. Sí. Incluso hay una anécdota una serie clásica que era Kojak, ¿no? Ah, que no. el actor original ¿Alguna en referencia? inglés. ¿Sin agraviar al ¿no? presente? No. Sí, me acordé por casualidad. Que no recuerdo quién hacía la voz en español de Kojak. David Alcocer. David Alcocer, que dice la leyenda que el actor Kojak tuvo la oportunidad de conocerlo y le dijo, si yo hubiera tenido tu voz ya sería dueño del mundo, ¿no? O sea, la voz en español era mejor, ¿no? El trabajo que la versión Sí, claro. original. Hay veces que se tenemos llega a ejemplos- superar la versión. Tenemos ejemplos viejísimos en nuestro México, ¿no? El Santo. El Santo, por Sí, el ejemplo, Santo. Al Santo lo doblaba, ¿no? que fue Sí, exactamente... ¿qué tal sí, el enano, no? Tuntún. El enano Mm, Tuntún que tenía la no, voz. no, sí. sí. Pero no, bueno. no estoy muy enterado de que el enano lo doblara al santo. No, el enano Tuntún lo doblaba Rubén Moya. Y tú escuchas No, a Rubén no. Moya. Rubén Moya era O sea, era el quien enano, doblaba. pero con una voz. Con Sí, una voz exactamente, esota. sí, sin H. El enano Tuntún le ponían la voz de Rubén Moya. Rubén Moya es es director de doblaje, actor de doblaje, una persona de muchísimos años en el medio. Una vaca Y sagrada. ustedes lo recordarán por Añejo de Bacardí, ¿no? Que Ah, era el ok, que sí, doblaba claro. a Saúl Claro. Lizazo. Él era la voz de Le Saúl ponía la Lizazo. voz, ¿no? A Saúl Exacto. Lizazo. Sí. Pero yo no veo escuelas de doblaje. ¿Dónde se preparan los que doblan? O sea, yo no conozco existen, una escuela. ahora Sí hay, existen. sí ya hay. algunos- Ya hay algunas- escuelas de doblaje, incluso yo me tocó estudiar en una de ellas. El asunto es que la materia prima del actor de voz es justamente eso, ¿no? Tener un principio actoral para después, como les decía, la técnica la puedes aprender. Antes la aprendían a fuerza de estar viendo, intentando y demás, ¿no? No todos los que hacen o hacemos doblaje, no todo mundo es actor, pero digamos que esencialmente lo que hacemos es actuar, ¿no? Ok. Hay gente muy talentosa que nunca ha estudiado actuación y llega al doblaje y lo puede hacer. Y hay actores de carrera muy larga que llegan al doblaje y no pueden hacerlo. ¿Y no les pasa a ustedes directores que, también. ay, a ver, hazme tal voz? No, Hazme la porque, otra, hazme bueno, aquella. yo comento eso siempre, ¿no? Dóblame. Sí. Pero Dóblame, eso por pasa favor. menos de lo Con que crees. mucho gusto, ¿no? Yo siempre lo comento eso, ¿no? Que muchas veces sienten que el actor de doblaje es imitador. Y no, realmente no, porque esa es la idea que tiene la gente, pues la gente que no está en esto, ¿no? Yo les digo civiles. Sí, entonces, sí, dicen, oye, y a ver, haz la voz de Silvestre el gato, y a ver, haz la voz de Cucho el de Don Gato, ¿no? Y a ver, haz la voz de fulano. Pues no, realmente no, o sea, no es una imitación, ¿no? Comúnmente los personajes los dan de acuerdo al match de voz, Claro. ¿sí? Que también, bueno, pues interviene la personalidad del personaje que se está viendo, ¿no? Eso es lo más importante, pues, no la imitación, ¿no? Pero, Porque para imitar, pues pero sí están tienen, por ejemplo, alguna imitadores, ¿no? voz preferida que sí imiten ustedes tras bambalinas,
Las clásicas, con la yo voz creo, que ¿no? hayan Todo el mundo empezado alguna Pues vez. sí, pues, pues, como O sea, cuál, eso, digo, eso pues, es también mucho, se da mucho el juego de que de Muéstrenos pronto algo. puedes hacer algún chiste y decir algo como, observa, ¿cómo lo hace tu padre? Pues, digo, o también, oye, don Gato. Sí, o sea, Oye, don Gato, las plumas de cocho me hacen cosquillas en la nariz. sí, don Gato, quiero una sopa de lima o chocolomo. Imagínate un gato yucateco en Nueva York, ¿no? O sea, Exactamente. Esa es parte de la chulada, genialidad, sí. ¿no? Del Sí, doblaje entonces- mexicano. Por ejemplo, el caso de Don Gato es un caso muy significativo porque en inglés la temporada Don Gato solo duró una temporada. Solo se hizo una temporada de Don Gato. no sé cuántas Y caricaturas hubo, ¿no? en México se ha pasado Don Gato durante años y años y años y años. Y hemos visto los mismos capítulos durante 20 años porque el doblaje es tan bueno que superó el material original. En Estados Unidos Don Gato no funcionó. Ok. Hicieron una temporada y se acabó. Y aquí el doblaje superó esa expectativa y hemos visto esos capítulos una y otra vez. Tanto así que se ha quedado ya lo en la sabemos de conciencia. memoria. Sí, se ha quedado en la conciencia Sí, claro. colectiva y tienes referencias como estas y todo el mundo las entiende. Se está Oye, como, ese es un gran dato, ¿eh? está como Sí, el ese es un gran dato. Cuchi, Cuchi, ¿no? La esposa de Pablo Mármol, ¿no? Exactamente, También. Entonces, sí. digo, son caricaturas que desde que yo era chico las pasaban. Entonces, Claro, el imagínate, clásico. ¿no? ¡Ya, ba, 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 bu! Y Sí, además imagínate, se ¿no? quedan ya cosas como vamos a Rocapulco, ¿no? Sí, claro. O sea, palabras o El troncomóvil, ¿no? detalles, El troncomóvil también, que, ¿no? que se han usado para adaptarlos y que se han quedado, han sido tan acertadas que se han quedado ya en la conciencia colectiva. La famosa tropicalización. Exactamente. Ahora llamada Exactamente. tropicalización. ¿Y eso Ahora quién lo llamada hace? tropicalización, ¿no? Eso en general depende del director. El director. Y ahora se cuidan mucho más esos detalles y ya en general necesitan la aprobación del cliente. Quien es dueño del material permite o no que puedan tener esas libertades. Hay muchas veces que los scripts se preaprueban, ¿no? Y ya no les puedes cambiar nada. Se ha dado el caso de algunos clientes que piden la tropicalización y que piden una versión mexicanizada. Ok, sí, de repente en las películas, sobre todo de renta, Español castellano, hay español castellano, latino, sí. español mexicano. Incluso español mexicano. México o Argentina Exactamente. o versión Latinoamérica. y Disney se va- hace eso, por ejemplo, Los Increíbles se hizo una versión neutral y una versión mexicanizada. Ok. Algunas Exactamente. películas de Una Disney versión también han sido argentina. así, Sí, ¿no? eso sí, También sí. de Pixar Bueno, y eso sí. los voy a invitar a pasar a la barra. Ah, caray. Y mientras no, que caray, el que grupo no nos doble, nos toque una rola. No. Ok. En lo que nos acomodamos por acá. Gracias. Platíquenme cómo empezaron. Bueno, el señor tendría que remontarse a un tiempo muy antiguo. Sí, tenemos- cuando su pueblo salió de Egipto. Cuando el éxodo, cuando el éxodo. No, tú tendrías que cuando nos corrieron del paraíso. ¿no? Mira, yo no tengo mucho tiempo en esto. Yo tengo aproximadamente, no sé, 14 años, una cosa así, ¿no? Ok. Y yo llegué, pues, un poquito por accidente. Por accidente conocía yo a uno de los dueños de una de las empresas y me invitó a trabajar con él ahí y después me hice cuate de los actores. Desde luego yo no soy ajeno a todo esto porque trabajé en algún lugar anteriormente y trabajaba yo en medios, trabajaba yo en prensa, entonces no era yo muy ajeno a las cámaras, a los micrófonos y a todo eso, aun cuando yo no estaba hablando, ¿no? Sí, sí. Pero pues me gustó, hice buenos cuates ahí, empecé a juntarme con ellos y en un de repente tanto me juntaba yo con ellos que pues pensaron que yo también era tan famoso como ellos, ¿no? Entonces, No, además el Body fue todo un descubrimiento. Yo Exactamente. obviamente entré después que él, pero incluso lo comentamos de repente con algunos directores, ¿no, César? Que de repente un domingo en tu casa puedes prender la tele, Claro. le pones al 4 y de repente oyes la voz del Body. Oye, pero eso Le no pones me al digas. 7 y escuchas la voz me del van a Body. dejar de dar trabajo, por favor. No, Olvídate. eso Dios, quiere decir hombre, que eso es no puede bueno, ser que es posible, bueno por y, favor. y que trabaja mucho. ¿no? Trabaja mucho, exactamente. Trabajamos mucho todos, ¿no? Trabajamos mucho todos. Y el hit o el home run es cuando te haces la voz oficial de alguna empresa, ¿no? Más que de una O empresa. es un mito eso. No, más No, que de una no. empresa, ahora pasa más, pero
cuando una película llega a tener una cierta relevancia, pasa lo que hablábamos hace rato, ¿no? Es que no es la voz de tal, ¿no? Entonces, hay actores y compañeros que hacen la prueba para hacer la voz de algún actor en alguna película en particular y funciona tan bien, les queda tan bien que lo empiezas a asociar, ¿no? Y dices muchas veces, es que la voz de Leonardo DiCaprio ya no puede ser otra que no sea Pepe Sí, Toño Macías, claro. porque Claro, ¿no? ¿no? Justamente, Un ¿no? saludo a Pepe O Toño, sea, si me está sí, viendo. sí, Pepeto, claro. aquí Ya estamos, no, míranos. reporto, ya no lo ubica, o sea, ya Leonardo DiCaprio sin la voz de Pepe Toño ya no suena a Leonardo DiCaprio. A lo mejor, Charlie, tú te referías un poco a lo que conocemos como locución comercial. Ok, sí. ¿Sí? O como Que en mi marcas caso- institucionales, ¿no? Marcas Exactamente. institucionales. Yo en mi caso he sido voz institucional de algunas marcas. ¿Cómo cuál? Échate el comercial. ¿se puede? Sí, claro. No sé si se acuerdan A ver si de cooperan. aquella marca de automóviles que decía Pontiac, evoluciona. Ay, güey. Entonces era o de repente también me tocó hacer los pequeños precios de McDonald's siempre te acompañan. Y también me tocó hacer aquella que decía, ¿ya vieron? Las saladitas son horneadas. Eso fue muy famoso, es Claro, muy buen también. comercial. Ok. Y entonces, eso es otra rama de, digamos, no es actuación, es locución en sí, pero muchas veces uno tiene la oportunidad de llegar a ser la voz de una marca. Exactamente. Y eso también es, bueno, inclusive llega a ser hasta mejor pagado, ¿no? La locución comercial. Exactamente. Excelente. Sí. qué bien. Aquí mis compañeros también tienen ver, sus échense el comercial. experiencias. Este es el comercial. Que la Ese gente conozca. A ver, este Bodi. sale muy bonito a ti. Dulces Coronado, rico, rico condenado. Ay, voz institucional Sí, sí, qué de sexy. Coronado. Sí, yo, por ejemplo, ahorita tengo una campaña muy bonita, una cerveza que dice algo así como Ray es un obsesivo del orden. ¿Quién tendría un amigo como él? ¿Quién no? Y también estoy anunciando una marca de tenis, pero se me fue ahorita el eslogan, pero es de Skechers, caminamos juntos o algo así. No me acuerdo bien ahorita cómo decía el eslogan. Y también un jueguito de mesa que dice: ¡Basta! Tenía que ser de Fotorama. Wow. Órale, no. Really? Sí. Está chido, está muy padre. Además de ser actores de doblaje, creo que a todos en algún momento nos toca hacer un casting y quedarnos con algún personaje dentro de un comercial o con alguna voz institucional para alguna marca. Yo creo que es un complemento, ¿no? De lo que Sí, hacemos. de hecho pasa le llaman- mucho. se le llaman Digo, talentos, ¿no? no les quiero decir nada con lo que voy a comentar, pero por ejemplo, de ustedes no tienen la bronca del cuerpo, porque uno como actor. Gracias. Gracias. Ustedes están bien Gracias. pinches feos. Exactamente. No tienen bronca. Qué bueno qué bueno que no viven tienen de la voces tan imagen, feas, cabrón. ¿no? Qué bueno que hablan bonito, Yo ¿no? también. Tienen bonita Sí, letra. sí, claro, Sí, sí. gracias. Yo también Sí. soy feo. La verdad. No. Pero no es que sabes que llega uno a un casting de actores y estás leyendo tantos a tantos años, ok, preparado, ok, shalala, pero llegas a un renglón donde dice Latino Internacional. Ah, esa es una Claro, marca. bueno, Ya sí, sí. valió. Madres. Exactamente, sí. No, eso O sí, sea, el Latino Internacional para los que hacen casting son europeos. Exactamente. En el caso del doblaje no es tan así, pero pasa de pronto que también los directores tienen que poner atención en la voz que le van a poner al actor, ¿no? O sea, tú te imaginas a Arnold Schwarzenegger con mi voz, no, pues daría risa y no miedo, ¿no? Yo me imagino que a Sí, todos la nos neta, ha pasado Pues que de sí. repente estamos viendo la tele o vemos una película, ponemos el DVD y de repente dices, es que no me checa esa voz, ¿no? O sea, Sí, le sí, veo sí. la cara, lo estoy escuchando, pero para nada. Sí, yo creo que hay películas que el doblaje las echa a perder. Sí, Exactamente. llega a pasar. O las mejora, o sea, O las también mejora, de sí, los dos Sí, lados. pero ¿no? también hay que ser honestos y no todo el doblaje es bueno, ¿no? Hay cosas que están mal hechas. Nosotros estamos de acuerdo en que el talento se da en todos lados, ¿no? Ah, eso, Sí, exacto. eso, Y por tampoco supuesto. queremos el caso, por ejemplo, el caso español, que hay una ley que protege el doblaje español. Bueno, tienen que doblar al español porque son los únicos que hablan español. Sí, Eso es lo pero- que ellos creen. No, no, Sí, no, pero o sea, Raimundo a lo que se refiere es que en España hay una ley que exige Protege el doblaje español. que todo el material que se exhiba debe estar doblado al español.
Exactamente. Es por ley, se tiene que hacer. Yo alguna vez te pregunté a ti, Ray, sobre el doblaje y me decías que se vende o se mide en loops. ¿Qué Exactamente. es un loop? ¿Qué es un loop? Mira. Es la unidad, obviamente la Exactamente. unidad de medida del doblaje. Es ¿no? la unidad el término viene de cuando se empezó a hacer doblaje, se doblaba directamente en la cinta de cine en celuloide, ¿no? Y el doblaje se le ponía en la banda magnética, ¿no? Que solo había 2 canales. Y porque imagínate un rollo de película completo, era muy largo, se cortaban trozos como de 3 metros y en el proyector se unía el principio del pedacito que cortaban con el final. Entonces la misma escena estaba dando vueltas una y otra vez. Y entonces eso era un loop, ¿no? Ok. Que En inglés. significa exactamente Vuelta. sin fin, ¿no? Vuelta. Ahora la medida son 25 palabras. O 30 segundos, 15, 15 segundos lo que 15 ocurre segundos. primero. Muy bien. Pero era muy chistoso antes porque se pasaba tanto el loop que con el calor del foco se quemaba. Se quemaba, Se claro. quemaban. Entonces exactamente. tenían que hacerlo, tenían que hacerlo. Por eso eran tan hábiles en aquella época también, ¿no? Esos no estaban en frío, estaban... No. No, estaban... No, o y sea, además, por ejemplo, esas leyendas son muy interesantes Sí, de sí, ingenieros sí, que claro, estaban, grababan la escena y sin parar el proyector, agarraban el loop, lo quitaban, lo colgaban, agarraban el que sigue y sin parar el proyector lo volvían a colocar, Ok. ¿no? O sea, O sea, habilidad mucha habilidad, mucha habilidad, muchos exactamente. técnicos Era- mexicanos. Era artesanal eso. sí, exactamente, sí, y además en esos momentos, si en la escena había 10 personas, las 10 personas tenían que estar en el micrófono en ese Justamente, momento. ¿no? Y si la regabas, Entonces, imagínate, ¿no? Imagínate cuando eran escenas muy largas de drama y no, y se estaban desgarrando y tal, y el que tenía que decir, ¿su café, señor? La Les regaban, echaba ¿no? a perder todo lo demás. todo, ¿no? exacto. Todo Y tenían desde que el grabar principio. todo, ¿no? Otra vez. Tenían que volver a hacerlo, ¿De ¿no? qué año estamos hablando? Bueno, Todavía hasta los... Sí, ¿qué bueno, será? todavía- ¿Hasta qué año se hacía Todavía eso? incluso a principios de los 90s, había lugares donde se hacía Poquito todavía antes, así. poquito antes, ¿no? Sí. Estamos hablando desde los 50, 60 que empezaba, ¿no?, a hacer esas cosas. Incluso el doblaje mexicano se empezó a hacer en Nueva York por mexicanos, ¿no? La MGM creo que fue, no recuerdo bien, se llevó, Un grupo vino por de un grupo de actores mexicanos para empezar a hacer el doblaje allá, después se lo trajeron para acá. Pero todavía a principios de los 90s había lugares donde se seguía haciendo de esa forma, ¿no? Ahora ya cada quien tiene su canal y te puedes Exactamente, equivocar ha muchas cambiado veces. mucho y- gracias a la Sí, tecnología, gracias a la digitalización. Ya Exactamente. tenemos los softwares famosos. Y se sigue pagando igual. No, Lo que pasa sí, es que no, también no. ha perdido ahí el valor costo-beneficio. O sea, en los 70s 100 pesos valían mucho más que ahora. ¿no? Justamente, El problema es que justamente, ¿no? se siguen pagando los 100 Exactamente, pesos. quítale los 3 adquisitivo, ceros. ¿no? El Y poder ya es más o menos Exactamente, eso también ha aproximado. influido. No, yo quería tocar el ejemplo de los Simpson, ¿no? Fue una nota incluso que los actores que hacen las voces en Estados Unidos de los Simpson llegaron a pedir $1 millón por episodio. Por episodio. Los de Estados Los Unidos. de Las Estados voces Unidos. originales. Pregúntame cuánto Bueno, cobran los ahora de Friends, ¿no? Inclusive Friends cuánto cobraban. ganaban, cuánto en la cobraban última por temporada, episodio, ¿no? sí, los que que hacían. grababan eso. Bueno, y claro, los digo, es actores. imagen, no era Claro, además no era doblaje, es parte ¿no? de una maquinaria, ¿no? Pero, Sí, Sí, claro. pero exactamente. la Pero pedían comparación 1 millón. es Sí, absurda. exactamente. Fue lo que pasó en México también, o al menos ese es el... Se dice que quisieron leyenda urbana. algunos cobrar más, pero la verdad es que, Que no, quién no sabe. nos vamos a meter en Honduras Ok. con ese tema, porque generalmente Escabroso. son Sí, compañeros sí, y sí, bueno, claro. son... Pero sí, o sea, la comparación es absurda. Es ridícula, sí. Es ridícula. O sea, incluso aunque en términos normales, probablemente Humberto Vélez, que era la voz de Homero, hacía ojo de buen cubero, porque no sé cuántos sacaba por episodio. A lo mejor se estaría llevando 800, 1000 pesos por episodio por doblar a Homero, ¿no? Imagínate la disparidad, 1,000 ¿no? pesos. Sí, Lleva de $1,000 a por $1,000,000. episodio, ¿no? Entonces, imagínate, ¿cuánto te gusta que pudiera decir él con esa referencia? Ahora quiero ganar más. ¿A cuánto más le va a subir? O sea, no va a decir ahora quiero 100,000 por episodio. Pues Wow. ¿no? ¿Me explico? No, pues entonces no hay que ser actores de doblaje. es una disparidad, 1,000 ¿no? pesos por Sí, capítulo sí, de no, los no Simpson, sean- de los No sean actores de Simpson, doblaje, o sea, así vamos a tener más chamba todavía. qué hombre. Chicos, pues muchas gracias por venir. No sé si quieran aportar algo más. No, bueno, yo realmente agradezco mucho tu invitación, sí, que nos diste la oportunidad de pisar tu programa, de ver tu programa. Gracias. Y de que lo vean además, Sí, ¿no? sí, claro, es Sí, el es una chiste. ventanita más, para nosotros. Sí, y que pues mucha gente nos conozca, ya que no nos conocen, no solamente nos conocen por nombre,
Y a veces, bueno, porque es gente que es allegada también al círculo de nosotros, amigos, por ejemplo, ¿no? Pero la gente en general, como te decía yo al inicio, somos los héroes anónimos, ¿no? Sí, lo somos sé. los héroes ¿Saben algo anónimos. que Sí. afortunadamente ha empezado a pasar, que ha venido un poco a destapar justo estos nombres? Es que de a poco las películas que se doblan empiezan ya a poner los créditos, ¿no? de las voces en español, ¿no? El último caso importante fue el de Intensamente, ¿no? Que normalmente las películas animadas, cuando llegaba el crédito, ponían Jack Black, Johnny Depp, Sí, y era claro. así, pues no importa, ellos no son las voces que escuchaste, y ahora en Intensamente lo hicieron, y los primeros créditos Al principio, fueron las claro. voces de los actores de doblaje en español. Y eso fue a solicitud de ustedes, se lo ganó el gremio, no sé si hay algún Pues mira, gremio, no sé quién etcétera, habrá o decidido. fue- No, yo tampoco. fue Yo por- no sé quién fue, si- pero gracias, ¿no? Sí, Sí, exactamente. No sé si Raúl Aldana es el encargado del voice character. No sé si habrá sido decisión de él o de quién. Pero fue un gran acierto porque al final lo que acaban de escuchar en la película fueron las voces de los compañeros, ¿no? Hay un mercado importante de fans que cada vez pide que se conozcan las voces. Incluso hacen movimientos para exigir que se respeten muchas de las voces originales, ¿no? En caso de videojuegos, Dragon ¿no? Ball. Dragon Ball, por Dragon ejemplo, Ball. Ok. hicieron un movimiento importante para pedir las voces originales en la película, en los videojuegos, que esa industria también está creciendo. Es que Dragon Ball es un cañonazo, Sí, Dragon Ball sí, es un claro, cañonazo. sí, y además está claro. muy bien dirigida. De verdad, Está de hecho verdad. en México. Está Sí, hecho en sí, México, el doblaje sí. está hecho en México y está dirigida en México. La dirige La película, la última la dirigió Lalo Garza. Lalo Garza, sí, sí, sí. Digo, los Fanáticos actores de son las excelentes. Mario Castañeda, Reyero, Raúl, ¿cómo se llama? Digo, René René García. García, ¿no? No, los otakus son muy aguerridos en ese sentido, ¿no? Y se organizan y juntan firmas, ¿no? Y pelean un poco como por esa parte de que les gusta que les respeten sus voces, ¿no? Y eso es algo muy bonito cuando alguien que no te conoce, que solo te ha escuchado, ¿no? Te escribe algo, te manda un tweet, ¿no? Que Te sigue, quiere que ¿no? sigas Te sigue siendo en la redes voz o que sociales. seas la voz de Sí, un sí, sí, personaje de que repente ellos aparece, quieren. tienes un nuevo seguidor y tú no Sí, conoces, claro. no sabes quién es. y que de dices, pronto se pues enteran, sí, ¿no? pues Y sí, que se sí. quedan al final de la película. y Yo ven creo que tu esas son las nombre, recompensas, ¿no? Justo cuando venía una situación justo con Dragon Ball y había comentarios de la gente porque se hizo una versión corta, no sé muy bien cómo estaba el asunto de una parte de Dragon Ball, como un resumen que hicieron y ahí tuvieron que cambiar voces por alguna circunstancia y los fans decían, oigan, ¿y si todos ponemos un peso para que venga Mario Castañeda a doblarlo? a ese grado, ¿Cómo a ven? ese O sea, grado. y era de, vamos a organizarnos y hay que hablar con Mario y le decimos cuánto juntamos. O sea, realmente se mueven, no queda nada más en el activismo de Facebook, ¿no? Hay una página incluso que se llama Wikidoblaje, Sí, doblaje. donde los que la llevan se dedican a hacer ese trabajo. Raimundo es el actor tal y los ponen, ¿no? Todo eso Película lo ponen. tal, Árbol 5. Hombre atropellado. Ajá, sí, sí, Y sí. todo eso ponen en doblaje wiki, ¿no? Sí, Doblaje y son, wiki, sí. son- la verdad es que son un público bien noble y que Son son fans. muy cariñosos, muy Al final cariñosos. Son fans, sí. ¿no? Pues Sí, exactamente. Sí, El doblaje. Sí, realmente son fans del Sí, doblaje. sí, ¿no? exactamente. Pues qué padre, qué bueno que vinieron, qué bueno que nos dijeron muchas cosas que seguramente mucha gente desconocía. Yo desconocía muchas. Está padre oír las historias, está padre oír que les está yendo mejor en el reconocimiento y qué bueno que vinieron. Muchas gracias, Ray, Buddy. Gracias. Arduz. Muchas gracias a ti. Buenas noches, esto Gracias fue a el todos. Penthouse. Gracias al público esta Seguiremos noche. dándonos. Gracias por todo. Buenas noches. ¿Qué tal, amigos del Penthouse? Estuvimos muy a gusto, muy contentos. Queremos darles las gracias por invitarnos y vamos a darles una pequeña muestra de nuestro trabajo. Vamos a grabar un pequeño ambiente de staff de televisión después de la grabación. Y dice así. ¡Adelante! Ya estoy harto, estuvo muy Cuidado con difícil estas luces. el día. Oye, ¿Podrías levántalo, ayudarme, por favor, levántalo. con estos cables? Oye, el mic, no lo vayas a Quita la cámara de aquí, por Pongas esa favor. luz un poco más a No, la no, 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 izquierda. no, no. Llévatelo ya, por favor. Ya, Despides ese digamos, cable. café. Cansado. ¿Alguien quiere? Ay, qué ¿Quieres café? barbaridad, hombre. No, ¿Quieres ir por favor, conmigo? ahora no, no, no. Iremos a Pero cenar. hay que pagar la cabeza. Bueno,
unos tacos o algo. Oye, pero ¿por qué no lo levantas, por Tengan favor? Oye, cuidado. oye. ¡Las chica, luces! oye, esa chica de- ¡Apágalas! La del maquillaje, por favor. Adelante. Sí. Oye, ven, la ¿Ya cantante, viste por favor, la que señora salió que el está canal, no de puede ese ser lado? posible. Ay, de Sí, verdad, si no, mi vida, mañana te amo. nos tenemos que ver mañana a las 7 de la No mañana. olviden suscribirse. Suscríbanse, no olviden ver el Penthouse. Sitting here eating my heart out, for some lover to call. Down about 1,000 numbers lately, almost like the phone of the world. Looking for some hot stuff, baby, this evening. I need some hot stuff, baby, tonight. I want some hot stuff, baby, this evening. Gotta have some love tonight. Y si te vienen a contar cositas malas de mí, mándate a Dios y a volar de las que yo no fui. Yo te juro que yo no fui, y son puros cuentos de por ahí, y tú me tienes que creer a mí, y yo te juro que yo no fui. Inútil. Gracias. Te agradezco tu cumplido y sin hacer tanta bulla te suplico que también más y chicles chocolates